Hola, abuelo. Pues vea. Yo creo que todo lo bueno o lo malo que uno hace en esta vida, tarde o temprano se le devuelve. Ese regreso puede ser inmediato o tomarse su tiempo, pero de una forma u otra, la cuenta llega. Y si no es mientras estamos vivos, será después, cuando ya no estemos en este mundo. Mi nombre es Luis Fernando Gaitán. Vivo en Garzón, tierra del querido padre José María Salazar, aquí en el departamento del Huila, Colombia. Pero lo que voy a contarles no pasó aquí, sino en otro municipio llamado La Argentina, que queda a un poco más de 60 kilómetros de Garzón. En los años 80, mi papá tenía un camión cisterna, y cuando venían las sequías, él llevaba agua a las personas que vivían en la zona rural, especialmente en los lugares más alejados de los cascos urbanos. Así ayudaba a aliviar el sufrimiento de esa gente. Yo para esa época ya tenía 18 años, y como ya sabía manejar, lo acompañaba en ese trabajo, turnándonos el volante, porque la mayoría de esas carreteras eran destapadas, puras trochas llenas de huecos y polvo, muy desgastantes. En septiembre, justo en época electoral, un político que se lanzaba como concejal contrató los servicios de mi papá para repartir agua en unas veredas de ese municipio rural. Como iba a ser mucho trabajo, tocaba arrancar bien temprano, aún oscuro. Por eso, mi papá decidió que lo mejor era viajar un día antes y dormir en el pueblo. Llegamos allá un domingo por la noche y nos quedamos en una pensión. Al otro día, bien de madrugada, comenzamos a trabajar repartiendo el agua en las fincas que nos había señalado el político. Estuvimos echando agua todo el día, y eso que a eso de las 5 de la tarde ya estábamos fundidos, mi papá y yo, porque las vías hacia las veredas no estaban pavimentadas, eran de grava suelta, llenas de huecos. Y ni hablar del calor, que en el día es como para freír a cualquiera. El martes, bien temprano, íbamos llevando el primer viaje de agua, cuando vimos a un señor de unos 50 años que iba arreando un burro cargado con unos canecas de agua. El hombre hizo a un lado el burro con todo y carga para dejarnos pasar. Seguimos adelante, y él siguió en sentido contrario. A la vuelta, ese mismo señor estaba parado frente al portón de una finquita. Nos hizo señas con la mano como queriendo hablar. Mi papá frenó el camión, lo saludó, y le preguntó qué necesitaba. Entonces el hombre dijo: «Buenos días, don. Si hoy les llega a sobrar algo de agua, ¿será que usted me puede llenar la pila de mi casa? Aquí ya no tenemos nada de agua, y para poder traer un poco me toca caminar hasta una quebrada que queda más de 1 hora de aquí». Mi papá le preguntó su nombre, y el señor respondió que se llamaba Ernesto Buitrago. Mi papá tomó la lista y revisó que el nombre de ese señor no aparecía, pero solo con verle la cara, tan golpeada por la vida, uno notaba que era un hombre trabajador y honesto. Entonces, mi papá se conmovió con su situación y le dijo: «Mire, ahorita ya no queda agua, el tanque está vacío. Y la verdad, hoy va a estar difícil traerle, porque ya tenemos varios viajes programados y la gente está esperando. Pero voy a hablar con la persona que me contrató, y mañana temprano le traigo un viaje de agua hasta aquí, a su vereda». Cuando mi papá dijo eso, don Ernesto sonrió con alivio. Luego se volteó hacia su casa y gritó: «Ana, el señor va a traernos agua mañana». Nos agradeció con sinceridad y seguimos el camino hacia el pueblo. Más tarde, a la hora del almuerzo, mi papá fue a hablar con el hombre que lo había contratado. Le contó sobre don Ernesto y le preguntó si se podía llevar agua a su casa. Pero el político le respondió que no le llevara agua, que solo debía abastecer a las casas cuyos nombres estaban en la lista. Además, justificó su respuesta diciendo que en la casa de ese tal Ernesto apenas había 2 votos, y que según él, ni siquiera sabían votar, que eran analfabetas y que capaz y hasta se equivocaban a la hora de marcar el papel. Mi papá asintió con la cabeza como si estuviera de acuerdo, pero por dentro salió de ahí lleno de rabia. Me dijo que al día siguiente,
Antes de comenzar con los demás, iba a ir por cuenta propia a llevarle el agua a don Ernesto. Al otro día, bien de madrugada, serían las 4 de la mañana, mi papá me despertó para arrancar el día. Antes de las 6:30 ya habíamos llegado a la vereda donde vivía don Ernesto. Él ya estaba despierto, esperándonos con una sonrisa en el rostro. Cuando vio el camión, salió corriendo, abrió la tranquera y nos mostró dónde quedaba la pila, al fondo de la casa. Llenamos la cisterna y con lo poco que sobró, mi papá lo echó en un tanque de cemento que estaba junto al solar. Don Ernesto nos agradeció mucho, diciendo que solo Dios podía pagarnos ese gesto. Pero, en todo caso, nos regaló una gallina criolla. Mi papá le dijo que en ese momento no podía llevársela, pero que el viernes, cuando terminara de repartir agua, volvería a recogerla. Él asintió y dijo que nos estaría esperando. Después de eso nos despedimos de él y de su esposa, doña Ana, y seguimos nuestro recorrido repartiendo agua en los demás caseríos. Estuvimos trabajando toda la semana, y el viernes, al final de la tarde, cuando ya íbamos de regreso a Garzón, paramos el camión frente a la tranquera de la finca de don Ernesto. Tomamos un cafecito con él y recogimos la gallina que ese hombre humilde, de manos llenas de callos y el rostro curtido por el sol, nos había ofrecido. Le dijimos que ya estábamos regresando para Garzón, nos despedimos, y cuando mi papá intentó arrancar el camión, nada. No encendía de ninguna manera. Mi papá intentó arreglarlo, pero era una falla que necesitaba mecánico. No pudo hacer nada. La distancia entre la finca y el pueblo era de unos 20 kilómetros, y como no había teléfono ni forma de pedir ayuda, mi papá empezó a ponerse nervioso. Entonces, don Ernesto nos dijo: «Don Silvio, no se preocupe. Si quieren, pueden pasar la noche aquí en la casa. Eso sí, allá en el caserío más adelante vive un muchacho que es mecánico. No es tan bueno como los de la ciudad, pero quién sabe, de pronto puede ayudarlos a salir del apuro». Mi papá pidió prestada una bicicleta y fue hasta ese caserío, que quedaba cerca de la finca de don Ernesto, para hablar con ese mecánico. Mientras tanto, don Ernesto me invitó a pasar a su casa a esperarlo. Era una casita bien sencilla, hecha de adobe. Había pocos muebles, todos antiguos y rústicos. No había energía eléctrica. La casa se alumbraba con un farol y unas cuantas velas. Me senté a descansar un rato en su sala, tomé otro poco de café, mientras don Ernesto y doña Ana me contaban el sufrimiento que era vivir allá, completamente olvidados por el Estado. Como a eso de las 7 de la noche, mi papá regresó con el mecánico, que tenía un pequeño tallercito en el caserío. El muchacho se puso a revisar el camión con la intención de repararlo, pero se dio cuenta de que había que cambiar una pieza. Y para eso tocaba ir a buscarla en otra ciudad. Mi papá decidió entonces devolverse a Garzón, y de allá tomar un carro con el político que lo había contratado para ir hasta Neiva a comprar la pieza. Pero me pidió que me quedara allí esa noche, cuidando el camión, porque no podíamos dejarlo solo en la carretera. Así que él se fue con el mecánico y solo volvería al día siguiente. Don Ernesto me ofreció dormir en su casa, pero hacía un calor berraco, de esos que ni dejan respirar. Le agradecí, pero preferí tomarme un baño y quedarme en mi hamaca afuera, junto al alero. Antes de seguir, no olvides suscribirte y compartir el contenido para llegar a más personas. Sigamos. Después de bañarme, comí un poco de arepa de maíz con huevo frito que preparó doña Ana, y nos quedamos echando un poco de cuento. Él me decía que en época de lluvia todo era distinto, que el campo se volvía verde, y que no faltaba el agua ni el pasto para las cabras que criaban. Y que, si Dios quería, pronto volverían las lluvias. Como ya me sentía cansado, les dije que iba a acostarme a descansar. Amarré la hamaca en el corredor de la casa, desde donde podía vigilar el camión. La luna estaba alta y clara, iluminando todo el patio.
Poco a poco el calor fue bajando, llegó el fresquito de la noche y con el vaivén de la hamaca, no me demoré nada en quedarme dormido. A eso de las 11 de la noche, me despertaron unos ladridos de perros a lo lejos, y un murmullo que parecía gente hablando. Los sonidos venían desde la carretera, y poco a poco se fueron acercando. Era como si muchas personas caminaran juntas, como en una procesión. Me pareció rarísimo ver una procesión a esa hora, en medio del campo, sin ninguna iglesia cerca. Me levanté para mirar mejor y vi unos puntos de luz, como si fueran velas encendidas. Caminé en dirección a la carretera donde estaba el camión. Pero antes de salir, escuché que don Ernesto me susurró el nombre. Me giré, y él estaba parado en la puerta de la casa con el farol en la mano, haciendo señales para que me devolviera. Y por su cara se notaba que estaba bien asustado. Volví rápido, y al entrar, doña Ana me dijo: «Quédese aquí adentro hasta que pasen». Le pregunté que quiénes eran. Pero ella se llevó un dedo a la boca y me pidió silencio. Don Ernesto apagó el farol y nos quedamos en silencio total, en completa oscuridad. El ruido afuera fue aumentando, y cuando ya estaba justo frente a la casa, la curiosidad me ganó. Me acerqué con cuidado a la ventana y miré por una rendija. Vi una multitud de personas caminando por la carretera, como rezando, pero lo más raro es que no se desviaban por el camión. Lo atravesaban como si no estuviera ahí. Al ver eso, grité: «Dios mío bendito. ¿Qué es eso?». En ese momento, don Ernesto me puso la mano en el hombro y me dijo en voz baja que me callara, pero ya era muy tarde. Una de esas figuras se separó del grupo y comenzó a caminar hacia la casa. Yo me quedé congelado, paralizado del miedo. No podía moverme, solo seguía mirando por la rendija. Cuando esa cosa se acercó, me di cuenta de que no era una persona normal. Tenía un aspecto cadavérico. Aquella cosa desprendía un olor pútrido, como a carne descompuesta. Vestía una especie de mortaja, y parecía no tocar el suelo, como si flotara en el aire. Fuera lo que fuera, se quedó quieta frente a la puerta y comenzó a decir unas palabras que yo no entendí en absoluto. Pero el miedo que sentí fue tan grande que no te lo puedo explicar. Doña Ana corrió al cuarto, encendió una vela y empezó a rezar en voz alta, repitiendo frases, pidiéndole protección a Dios. Y yo creo que Dios la escuchó, porque aquella cosa no entró a la casa. Después de unos minutos, se fue, y siguió caminando por la carretera, sin mirar atrás. Cuando se alejó, don Ernesto volvió a encender el farol. Doña Ana salió al patio, cortó un poco de cidrón, y preparó un té para calmarnos. Mientras hervía el agua, no aguanté la curiosidad y le pregunté qué era eso. Entonces don Ernesto me respondió: «¿Quién sabe, mijo? Puede que lo que pasó por aquí sea la procesión de los muertos. Dicen que son almas de gente mala que, cuando muere, no encuentra descanso y queda penando por los caminos, hasta pagar su penitencia. Aquí cerca hay un cementerio viejo», continuó, «y esas almas, de vez en cuando, pasan por el frente. Y si se topan con alguien por la vía, hasta lo pueden matar del susto. Por eso, cuando uno escucha los ruidos de esa procesión, lo mejor es quedarse quieto y en silencio, bien a oscuras, pa' que sigan derecho. Eso sí, no hay día fijo pa' que pasen, pero por aquí suelen aparecerse los viernes». Después de eso, me tomé el té y decidí pasar el resto de la noche dentro de la casa, pero no pude pegar el ojo. Al día siguiente, mi papá llegó con la pieza del camión, y el mecánico finalmente logró arreglarlo. Ya con eso, emprendimos el regreso a casa. Durante el camino, le conté a mi papá todo lo que había pasado la noche anterior. Me dijo que ya había escuchado historias sobre esa procesión, y que no era lo único sobrenatural que existía en este mundo. De paso, aprovechó para contarme algunas experiencias extrañas que él mismo había vivido.
La mejor noticia de todas fue saber que el político que se negó a llevarle el agua a don Ernesto no logró salir elegido en esas elecciones. La parte mala es que, durante un buen tiempo, seguí soñando con aquella figura cadavérica parada frente a la puerta de nuestra casa. Pero con el tiempo, esos sueños desaparecieron. Buenas noches.